Recibimos ahora a la economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA, Natalia Ariño. Bienvenida, Natalia. Jorgelina Trau te saluda. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Jorgelina. Muy bien, ¿y vos? Bien, muchas gracias por este rato, Natalia. Último informe de FADA preguntándose por costos, por cómo se conforma un kilo de pan, uno de carne, un sachet de leche. Importantísimo el laburo, como siempre, que desarrollan para contarle a toda la audiencia directa e indirectamente relacionada con el sector cómo se conforman los precios en la República Argentina, cuál es el peso de los impuestos. Arranquemos por la leche. ¿Te parece qué han observado en este último sondeo, Natalia? Bueno, dale, empezamos por ese producto. Antes déjame decir que este es un trabajo que hacemos semestralmente en FADA, 2 veces al año, y que analizamos 3 productos de consumo básico en nuestro país, lo que es la carne, la leche y el pan. Y puntualmente lo que me preguntabas por la leche, nosotros cuando analizamos la composición del precio lo vemos desde la participación que tiene cada uno de los actores de la cadena, como también desde el punto de vista de la participación de los costos, de los impuestos también y bueno, de las ganancias que tienen. En el caso de la leche, el precio que pagamos como consumidores por un sachet de 1 litro, el 32% de ese precio tiene la participación el tambo, ¿sí? Considerando los costos más el resultado que tienen de ganancia o pérdida, depende de cada eslabón. A eso se le suma un 31% de la industria, el comercio participa con el 11% en ese precio y los impuestos el 26%. Es decir, que por ejemplo, si vamos al súper y compramos un sachet de leche en, por ejemplo, 200 pesos, puede haber algunos más baratos, otros un poco más caros. Bueno, en impuestos, por ejemplo, ese precio tiene contenido unos 52 pesos de impuestos a lo largo de toda la cadena, ¿sí? Que es un valor muy alto, bueno, por el solo hecho de ser impuesto. Y si no, también lo podemos ver desde, como te decía recién, desde los costos, que esos 200 pesos, por ejemplo, de leche, están conformados por un 79% de costos, es decir, todos los costos que necesitaron todas las etapas para poder producir y llevar al consumidor este producto. A eso se le suma un 26% de impuestos, como os dije recién, y bueno, en el caso de la leche, la cadena en conjunto nos da una pérdida del 5% del precio. Claro. Ahora, es interesante porque este análisis, sobre todo pormenorizado de la leche, porque si uno observa los porcentajes nos encontramos con que mayoritariamente se lo lleva el tambo, cosa que vendría a ser como lo más lógico en algún punto en materia de producción. Casi de manera paralela a la industria que lleva a cabo todo lo que significa justamente la industrialización del producto para que llegue como corresponde al consumidor. Luego el comercio que se encarga de la distribución y en los impuestos que, bueno, tienen siempre una participación elevada, ¿no? Pero de todas maneras cuando se hace a grosso modo en pesos por cada litro de leche, ahí es donde notamos la mayor presencia, más allá incluso del porcentaje. ¿Se entiende la reflexión? Digo, así es. El peso es mayor cuando uno lo ve en plata que en porcentaje. Sí, bueno, esto que decías, el peso del tambo, de la industria, que tengan un mayor porcentaje de participación, no necesariamente también quiere decir que sean los que más ganan en la cadena. Por ponerte de ejemplo leche, en pan pasa lo mismo, sino que también tienen, en el caso del tambo, tienen muchos costos de producción que muchas veces con el precio que recibe el tambero no alcanza a cubrir el 100% de los costos. Que eso también es una cuestión para hacer hincapié. Ahora que decías de los pesos, que cuando uno lo ve en pesos es mucho más gráfico. Por ejemplo, los costos, si vos ves los costos, o sea, tenés el de 200 pesos, ¿no? Ponele que los costos representan un poco más de 160 pesos, ¿sí? De ese litro de leche que vos estás comprando. Los impuestos representan un poco más de 52 pesos. Y la pérdida de toda la cadena ronda entre los 10, 12 pesos. Como para tener ahí un parámetro de pesos. Sí, es importante esto que estás manifestando porque la mayor participación no significa lo que más ganan porque los costos es lo que encarece la situación. Lucho, vamos con vos y vamos producto por producto. Natalia, un dato que me queda picando sobre esto. ¿La cadena en su conjunto pierde en el caso de la leche? Sí, cuando uno lo analiza como un conjunto, sí, sobre todo se ve como más crítico la etapa del tambo, como les decía recién, que para la fecha en donde nosotros hicimos el estudio, con los datos en este caso de agosto, nos dio una
pérdida ahí por litro de leche producido. Sí, pero, y en el perdón. Sí, perdón. Y en el caso del comercio también, que esto ya hace años que lo venimos haciendo y siempre nos da como un resultado muy similar en que el comercio, hablando del supermercado, ¿no? Puntualmente por el tache de leche, al tener un menor precio y al que menor margen por ahí le pueden sacar dentro de todo el grupo de los productos lácteos, sí da también un poco de pérdida, también considerando que es un producto de consumo masivo, que muchas veces suele ser un producto gancho, para que después, bueno, todos los consumidores nos llevemos algo más además de la leche y que tiene un mayor margen de ganancia. No, pero lo que no me cierra es pierde la cadena porque hay muchos jugadores, digamos, en el medio, son muchos los eslabones a repartir. No, en realidad viene por el lado de los costos, más que nada, los costos de producir, como te decía en el termo, claro. Los costos, al menos en agosto cuando los analizamos y de acuerdo al modelo que tenemos nosotros, el precio que recibe el tambero no alcanzó para cubrir el 100% de los costos más los impuestos, ¿sí? No alcanzó para cubrir todo, entonces ahí ya no es una cuestión de cantidad de intermediarios, sino que el precio del tambero quizás no alcanzó para cubrir esos costos. Claro. Por supuesto que a lo largo de toda la cadena siempre están también el costo del personal, el transporte, el flete, los impuestos, bueno, con los impuestos en este caso lo tenemos aparte, pero obviamente que eso sigue encargando el precio final del consumidor, pero que bueno, eso también está presente en todas las cadenas, sino que en el caso de la leche va más que nada por el lado que son altos los costos de producción. Hablemos ahora del pan, también fundamental, porque siempre decimos cuánto representa el valor del trigo en el precio del pan, y a partir de esto que toda la audiencia conozca y entienda que cuando le sube el precio en la panadería del pan, básicamente, si bien puede estar empujado en una muy mínima parte por un precio internacional con volatilidad y en aumento, son otros costos los que incrementan su valor. Pero contanos vos, en este último relevamiento de FADA, ¿qué han encontrado en el pan? Bueno, en el caso del pan, primero te digo los porcentajes y si querés vamos a los pesos como hicimos en el caso de la leche para que sea más gráfico. En el caso del pan, como bien decías, el trigo representa el 13% del precio que pagamos por el kilo de pan. A eso se le suma el molino, que participa con un 6%, la panadería suma un 56% del precio y los impuestos son un 25%. Nuevamente, vemos el peso importante que tiene el Estado en la conformación de los precios que pagamos todos los consumidores. Cuando hablamos de esos impuestos, hacemos referencia a todos los impuestos nacionales, provinciales y también municipales. Y de hecho, si comparas la participación del Estado con todos los otros eslabones de la cadena, en cada kilo de pan estamos pagando más de impuestos que lo que terminamos pagando por la participación del trigo o la harina en ese kilo de pan. Uh-huh. Si querés pasamos a los pesos, por ejemplo, como te decía, suponiendo que compramos un kilo de pan en 320 pesos, probablemente esté un poco más caro ahora, llegando a los 380 o un poco más, pero supongamos 320 pesos. Esos 320 pesos, el costo de producción de toda la cadena, es decir, desde el campo hasta que el pan ya está listo para que lo vayamos a comprar en la panadería, representó el 57%. Estos son 184 pesos de costos de producción, ya nada más. A eso se le suman los impuestos, que en pesos representan unos 80 pesos, y las ganancias de la cadena en conjunto representan unos 56 pesos del kilo de pan. 56 pesos la ganancia de la cadena. Así es. Repartido, digamos, en todos los eslabones. Así es el conjunto de todo lo que ha ganado la producción primaria, más lo que ganó el molino, más lo que ganó la panadería. Algunos ganando más y otros ganando menos, ¿no? Teniendo en cuenta la participación que tienen, me imagino. Digo, no solo el tamaño en la cadena, sino el trabajo que realizan, digo. Tal cual, pero de todas maneras, de nuevo, es la misma aclaración que hacemos con el caso de la leche. Yo les mencionaba que la panadería, por ejemplo, tiene el 56% de participación del precio. Sin embargo, que la participación sea tan alta no significa que realmente sean el que más gana de todos, claro, sino que, por ejemplo, en la panadería vos ahí estás fusionando dos actividades en una, en donde no solamente es la elaboración, que ya de por sí es una elaboración artesanal, donde necesitas de mucha
presencia y de costo laboral de mucha gente trabajando, porque es distinta la escala de producción que tiene una panadería a la que tiene la producción primaria, o sea, la producción de trigo en el campo, o la producción de la harina en el molino. Las escalas y los costos unitarios son totalmente distintos. Entonces, en el caso de la panadería es eso. No solo la producción, sino que también tiene a cargo la comercialización. Entonces, los costos son más altos y también los tipos de costos son distintos comparado al caso de, por ejemplo, de producción primaria. ¿Y tenés medido cuál es el eslabón que más renta tiene, digamos? Decías que alrededor de 50 y pico de pesos, 56 si no me equivoco, es lo que gana la cadena. ¿Cuál es el que más gana? Bueno, en este caso, porque hubo un aumento del precio del precio de venta, el caso del molino es el que mayor ganancias presentó. Bien. Y es paradójico porque ahí vemos que la participación del molino es la más baja de todos. Pero bueno, también hay una cuestión interna, propia del negocio, en donde, por ejemplo, en el molino se pueden hacer algún tipo de recupero. Bueno, hay unas cuestiones más productivas por las cuales las participaciones también varían y que no necesariamente están vinculados con lo que ganan cada uno. Bien, y nos queda la carne, ¿no? Así es. Y nos queda la carne, sí. ¿Y aquí qué vemos? Bueno, también, siguiendo con la misma lógica de cuál es la participación que tiene cada actor de la cadena, tenemos que, por el precio que pagamos por el kilo de carne, la cría, lo que es la producción primaria, representa el 28% del precio. A eso se le suma lo que es el feedlot con el 25%, frigorífico 6% y carnicería el 14%. Y siempre se suman también los impuestos, que es el 27%. De las cadenas es el que mayor participación tiene el Estado en el precio que pagamos todos los consumidores, y como le mencionaba recién, está prácticamente al mismo nivel de lo que participa la cría, con el 28%, un punto más arriba de la cría, pero está casi al mismo nivel, donde, bueno, si nos ponemos a pensar, el Estado no asume un riesgo por la producción, sino que simplemente recauda de lo que se genera a lo largo de la cadena, mientras que si lo comparamos con la cría, por ejemplo, o cualquier otro eslabón de la cadena, bueno, asume muchos riesgos al momento de producir. Claro, y lo cierto es que con los impuestos la carne es la que mayor participación del Estado tiene, porque teníamos 26, 25, 27, con lo cual por un puntito es donde más participación tiene el Estado en materia impositiva, en la carne. Sí, así es. En términos generales, para que la gente que nos escucha también le quede, porque por ahí decir tantos números la gente se pierde, pero en términos generales, 1 de cada 4 pesos que nosotros pagamos estos productos son impuestos. ¿Sí? Claro. En promedio, el 25%. Totalmente. Y ese eslabón no pierde nunca, ¿no? El eslabón del Estado, digo. Por eso decía, nunca va a riesgo, siempre va a estar ganando algo. Distinto a la producción primaria como la cría o el feedlot, o el frigorífico o la carnicería, o cualquiera de los otros actores que estuvimos hablando recién, donde ponen en riesgo el capital, donde, bueno, día a día van viendo cómo afrontar y cubrir los costos, tener una ganancia también, pagar los impuestos, porque eso también es parte también del juego de producir. Entonces, bueno, por eso también es tan importante y tan notorio la participación de los impuestos en los precios que pagamos por productos que consumimos diariamente. Ahora, qué importante recalcar, por ejemplo, una vez más lo que sucede. Por ejemplo, el feedlot, 25% de la participación en el precio, pero el feedlot hoy está perdiendo 30.000 pesos por cada animal que le da de comer, porque por cómo está la cadena cárnica hoy nos encontramos con esa particularidad. Tiene la segunda mayor participación en el precio final que pagamos por la carne, pero está perdiendo plata. ¿Sí? Esto para que la audiencia también entienda que a veces la participación en el precio, como decíamos con el tema de la leche, no tiene que hacer creer que esa participación indica rentabilidad. Estamos hablando de participación en la formación del valor, diferente a lo que tiene que ver con la ecuación económica de ese eslabón. Así es, bien lo describí, que de hecho en el caso puntual del feedlot ya hace varios meses que vienen con un margen bruto negativo y bastante complicada la situación, pero que bueno, esta gran participación viene de nuevo dado por los grandes costos que tiene de producir un feedlot hoy en la Argentina. Totalmente. Bueno, Natalia, te tenemos que dejar lamentablemente, se vienen las noticias. Gracias por este rato con nosotros como siempre.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo muy grande a toda la audiencia. Gracias. Natalia Ariño es economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, de FADA, en diálogo con nosotros aquí en Radio Colonia. Noticias y ya venimos, quédate.